En esta nueva parte de la obra de Jane Austen, las emociones se intensifican y los destinos de las hermanas Dashwood toman un rumbo decisivo. Elinor continúa enfrentando con serenidad los desafíos del corazón, mientras Marianne aprende, a través del dolor y la reflexión, el valor de la prudencia y la fortaleza. Entre secretos, confesiones y sentimientos reprimidos, la historia sigue tejiendo un retrato profundo de la naturaleza humana, del amor y de las diferencias entre la razón y la pasión. Si te gustan los audiolibros clásicos, suscríbete al canal y activa la campanita. Muy pronto subiremos los siguientes capítulos para que sigas disfrutando de esta maravillosa novela completa. Cada semana encontrarás nuevos audiolibros y relatos narrados con voz profesional, ideales para relajarte, aprender o dejarte llevar por grandes historias. Escucha, disfruta y déjate envolver por la elegancia y la sensibilidad de Jane Austen. La señora Jennings elogió cálidamente la conducta de Edward, pero solo Elinor y Marianne comprendían el verdadero mérito de ella. Únicamente ellas sabían que escasos eran los incentivos que podían haberlo tentado a la desobediencia, y cuán poco consuelo, más allá de la conciencia de hacer lo correcto, le quedaría tras la pérdida de sus amigos y su fortuna. Elinor se enorgullecía de su integridad, y Marianne le perdonaba todas sus ofensas por compasión ante su castigo. Pero aunque el haber salido todo a la luz les devolvió la confianza que siempre había existido entre ellas, no era un tema en el que ninguna de las dos quisiera detenerse demasiado cuando se encontraban a solas. Elinor lo evitaba por principio, pues advertía lo mucho que tendía a transformársele en una idea fija con las demasiado entusiastas y positivas certezas de Marianne, su creencia en que Edward la seguía queriendo, un pensamiento del cual ella más bien deseaba desprenderse. Y el valor de Marianne pronto la abandonó al intentar conversar sobre un tema que cada vez le producía una mayor insatisfacción consigo misma, puesto que necesariamente la llevaba a comparar la conducta de Elinor con la suya propia. Sentía todo el peso de la comparación, pero no como su hermana había esperado, incitándola ahora a hacer un esfuerzo. Lo sentía con el dolor de un continuo reprocharse a sí misma, lamentaba con enorme amargura no haberse esforzado nunca antes, pero ello solo le traía la tortura de la penitencia sin la esperanza de la reparación. Su espíritu se había debilitado a tal grado que todavía se sentía incapaz de ningún esfuerzo, y así lo único que lograba era desanimarse más. Durante 1 o 2 días no tuvieron ninguna otra noticia de los asuntos de Harley Street o de Bartlett's Buildings. Pero aunque ya sabían tanto del tema que la señora Jennings podría haber estado suficientemente ocupada en difundirlo sin tener que averiguar más, desde un comienzo ésta había decidido hacer una visita de consuelo e inspección a sus primas tan pronto como pudiera. Y nada sino el verse estorbada por más visitas que lo habitual le había impedido cumplirlo en el plazo transcurrido. Al tercer día tras haberse enterado de los pormenores del asunto, el clima fue tan agradable, un domingo tan hermoso, que muchos se dirigieron a los jardines de Kensington, aunque recién corría la segunda semana de marzo. La señora Jennings y Elinor estaban entre ellos. Pero Marianne, que sabía que los Willoughby estaban de nuevo en la ciudad y vivía en constante temor de encontrarlos, prefirió permanecer en casa antes que aventurarse a ir a un lugar tan público. Poco después de haber llegado al parque, se les unió y siguió con ellas una íntima amiga de la señora Jennings, a la cual ésta dirigió toda su conversación. Elinor no lamentó esto en absoluto, porque le permitió dedicarse a pensar tranquilamente. No vio ni trazas de los Willoughby o de Edward, y durante algún rato de nadie que de una u otra forma, grata o ingrata, le fuera interesante. Pero al final, y con una cierta sorpresa de su parte, se vio abordada por la señorita Steele, quien, aunque con algo de timidez, se manifestó encantada de haberse encontrado con ellas. Y a instancias de la muy gentil invitación de la señora Jennings, dejó por un momento a su propio grupo para unírseles. De inmediato, la señora Jennings se dirigió a Elinor en un susurro. «Sáquele todo, querida. A usted la señorita Steele le contará cualquier cosa con solo preguntárselo. Ya ve usted que yo no puedo dejar a la señora Clarke». Afortunadamente para la curiosidad de la señora Jennings, sin embargo, y también la de Elinor, la señorita Steele contaba cualquier cosa sin necesidad de que le hicieran preguntas, porque de otra forma no se habrían enterado de nada. «Me alegra tanto haberla encontrado», le dijo a Elinor, tomándola familiarmente del brazo, «porque más que nada en el mundo quería verla». Y luego, bajando la voz: «Supongo que la señora Jennings ya sabrá todo». «¿Está enojada?» «En absoluto, según creo, con ustedes». «Qué bueno». «¿Y Lady Middleton, está ella enojada?»
No veo por qué habría de estarlo. Me alegra terriblemente escucharlo. Dios santo. Lo he pasado tan mal con esto. En toda mi vida había visto a Lucy tan furiosa. Primero juró que nunca más volvería a arreglarme ninguna toca nueva ni jamás haría ninguna otra cosa por mí. Pero ahora ya se ha aplacado y estamos tan amigas como siempre. Mire, anoche le hizo este lazo a mi sombrero y le colocó la pluma. Ya, ahora también usted se va a reír de mí. Pero, ¿por qué no había yo de usar cintas rosadas? A mí no me importa si es el color favorito del reverendo. Por mi parte, estoy segura de que nunca habría sabido que si lo prefería por sobre todos los demás, de no ser porque a él se le ocurrió decirlo. Mis primas me han estado fastidiando tanto. Créame, a veces no sé qué hacer cuando estoy con ellas. Se había desviado a un tema en el cual Elinor no tenía nada que decir, y así pronto juzgó conveniente ver cómo volver al primero. Y bueno, señorita Dashwood, su tono era triunfante. La gente puede decir lo que quiera respecto de que el señor Ferrars haya decidido terminar con Lucy, porque no hay tal, puede creerme, y es una vergüenza que se hagan correr tan odiosos rumores. Sea lo que fuere que Lucy piense al respecto, usted sabe que nadie tenía por qué afirmarlo como algo cierto. Le aseguro que no he escuchado a nadie insinuar tal cosa, dijo Elinor. ¿Ah, no? Pero sé muy bien que sí lo han dicho, y más de una persona. Porque la señorita Godby le dijo a la señorita Sparks que nadie en su sano juicio podría esperar que el señor Ferrars renunciara a una mujer como la señorita Morton, dueña de una fortuna de 30.000 libras, por Lucy Steele, que no tiene nada en absoluto, y lo escuché de la misma señorita Sparks. Y además, también mi primo Richard dijo que temía que cuando hubiera que poner las cartas sobre la mesa, el señor Ferrars desaparecería. Y cuando Edward no se nos acercó en 3 días, yo misma no sabía qué creer. Pensaba para mí que Lucy lo daba por perdido, pues nos fuimos de la casa de su hermano el miércoles y no lo vimos en todo el jueves, viernes y sábado. Y no sabíamos que había sido de él. En un momento Lucy pensó escribirle, pero luego su espíritu se rebeló ante la idea. No obstante, él apareció hoy en la mañana, justo cuando volvíamos de la iglesia, y allí supimos todo. Como el miércoles le habían pedido ir a Harley Street y su madre y todos los demás le habían hablado, y como él había declarado ante todos que solo amaba a Lucy y que no se casaría con nadie sino con Lucy. Y cómo había estado tan preocupado por lo ocurrido, que junto con salir de la casa de su madre había montado en su caballo y se había dirigido a no sé qué lugar en el campo. Y cómo se había quedado en una posada todo el jueves y el viernes, para imaginar qué hacer. Y tras pensar una y otra vez todo el asunto, dijo que le parecía que ahora que no tenía fortuna, que no tenía nada en absoluto, sería una maldad pedirle a Lucy que mantuviera el compromiso, porque con ello saldría perdiendo, dado que él solo tenía 2.000 libras y ninguna esperanza de nada más. Y si él iba a tomar las órdenes religiosas, como en ocasiones había pensado hacer, no obtendría nada sino una parroquia, y ¿cómo iban a vivir con eso? No soportaba pensar que a ella no le fuera mejor en la vida, así que le imploró, si ello le importaba aunque fuera un poco, poner término de inmediato a todo el asunto y dejar que él se las ingeniara por sí mismo. Todo esto se lo escuché decir con absoluta claridad. Y fue completamente por el bien de ella, y pensando en ella, no en él, que habló de terminar el compromiso. Puedo jurar que nunca dijo una sílaba respecto de estar cansado de ella o desear casarse con la señorita Morton o nada que se le parezca. Pero, en todo caso, Lucy no quiso prestar oído a palabras tan bondadosas. Y así le dijo de inmediato, con mucha dulzura y amor, ya sabe, que no tenía ninguna intención de romper el compromiso. Porque podía vivir con él con una nada, y por poco que fuera lo que él tenía, ella se contentaría con eso, o algo así. Entonces él se alegró horrores, y hablaron durante un rato acerca de lo que debían hacer. Estuvieron de acuerdo en que él tomara las órdenes de inmediato y en que debían postergar su boda hasta que él pudiera obtener un beneficio. Y justo en ese momento no pude seguir escuchando, porque mi prima me llamó desde abajo para decirme que la señora Richardson había llegado en su coche y llevaría a una de nosotras a los jardines de Kensington. Así que me vi obligada a entrar en la habitación e interrumpirlos para preguntarle a Lucy si deseaba ir, pero no quería dejar a Edward. Así que corrí arriba y me puse un par de medias de seda, y me vine con los Richardson. No entiendo bien qué quiere decir con eso de interrumpirlos, dijo Elinor. ¿Ustedes estaban en la misma habitación, o no? Por supuesto que no. Vaya, señorita Dashwood. ¿Acaso piensa que la gente se dice palabras de amor cuando hay alguien más presente? Pero, ¿cómo se le ocurre? Estoy segura de que usted sabe de eso mucho más que yo, dijo riendo de manera afectada.
No, no, estaban encerrados en la sala, y todo lo que oí fue solo escuchando a través de la puerta. ¿Cómo? Exclamó Elinor. ¿Me ha estado repitiendo cosas de las que se enteró únicamente escuchando a través de la puerta? Lamento no haberlo sabido antes, pues de ninguna manera habría aceptado que me comunicara pormenores de una conversación que usted misma no debía conocer. ¿Cómo pudo proceder tan mal con su hermana? Pero no. ¿Qué problema va a haber con eso? Me limité a pararme junto a la puerta y a escuchar todo lo que podía. Y estoy segura de que Lucy habría hecho lo mismo conmigo, porque hace 1 o 2 años, cuando Marta Sarpe y yo compartíamos tantos secretos, ella no tenía empacho en esconderse en un armario, o tras la pantalla de la chimenea, para escuchar lo que conversábamos. Elinor intentó cambiar de tema, pero era imposible alejar a la señorita Steele por más de un par de minutos de lo que ocupaba el primer lugar en su mente. Edward habla de irse pronto a Oxford, dijo, pero por el momento está alojado en el número, de Pall Mall. Qué mala persona es su madre, ¿no? Y su hermano y su cuñada tampoco fueron muy amables. Pero no le voy a hablar a usted en contra de ellos. Y con todo, nos enviaron a casa en su propio carruaje, lo que fue más de lo que yo esperaba. Y por mi parte, yo estaba aterrada de que su cuñada fuera a pedir que le devolviéramos los acericos que nos había dado 1 o 2 días atrás. Pero nada se dijo sobre ellos, y me cuidé de mantener el mío fuera de la vista de los demás. Edward dice que tiene que arreglar algunos asuntos en Oxford, así que debe ir allá por un tiempo. Y después, apenas consiga un obispo, se ordenará. Qué curiosidad me da saber qué parroquia le darán. Dios bendito. Continuó con una risita tonta. Apostaría mi vida a que sé lo que dirán mis primas cuando lo sepan. Me dirán que le escriba al reverendo, para que le dé a Edward la parroquia de su nuevo beneficio. Sé que lo harán, pero le digo que por nada del mundo haría tal cosa. Ay, les diré directamente, ¿cómo pueden pensar tal cosa? Yo escribirle al reverendo. Por favor. Bueno, dijo Elinor, es un alivio estar preparada para lo peor. Ya tiene lista su respuesta. La señorita Steele iba a continuar con el mismo tema, pero la proximidad del grupo con el que había venido la obligó a cambiarlo. ¡Ay! Ahí vienen los Richardson. Tenía mucho más que contarle, pero tengo que ir a reunirme con ellos ya. Le aseguro que son personas muy distinguidas. Él hace horrores de dinero, y tienen su propio carruaje. No tengo tiempo de hablar personalmente a la señora Jennings, pero por favor dígale que estoy muy contenta de saber que no está enojada con nosotras, y lo mismo respecto de Lady Middleton. Y si ocurriese cualquier cosa que las obligara a usted y a su hermana a alejarse, y la señora Jennings quisiese compañía, tenga plena seguridad de que estaríamos felices de quedarnos con ella durante todo el tiempo que quisiera. Supongo que Lady Middleton no nos volverá a invitar esta temporada. Adiós. Lamento que no estuviera acá la señorita Marianne. Dele mis más afectuosos recuerdos. Vaya, si está usted usando su vestido de muselina a lunares. ¿Acaso no temía rasgarlo? Tal fue su preocupación al separarse, pues tras haberlo dicho, solo tuvo tiempo de presentar sus respetos y despedirse de la señora Jennings antes de que la señora Richardson reclamara su compañía. Y así, Elinor quedó en posesión de información que serviría de alimento a sus reflexiones durante algún tiempo, aunque no se había enterado de casi nada que ya no hubiera previsto y supuesto por sí misma. El matrimonio de Edward y Lucy estaba tan firmemente decidido y la fecha en que tendría lugar tan absolutamente imprecisa como ella creía que estarían. Según lo había esperado, todo dependía de ese cargo que, hasta el momento, parecía no tener posibilidad alguna de obtener. Tan pronto estuvieron de vuelta en el carruaje, la señora Jennings se manifestó ansiosa de información. Pero como Elinor deseaba difundir lo menos posible aquella que, en primer lugar, había sido obtenida de manera tan poco leal, se limitó a una sucinta repetición de esos simples pormenores que estaba segura que Lucy, por su propio interés, desearía se hicieran públicos. La continuidad de su compromiso y los medios que utilizarían para llevarlo a buen término fue todo lo que contó. Y esto llevó a la señora Jennings a la siguiente y muy natural observación. Esperar hasta que consiga un beneficio. Claro, todos sabemos cómo va a terminar eso. Esperarán 1 año, y viendo que así no consiguen nada, se acomodarán en una parroquia de 50 libras anuales, más los intereses de las 2000 libras de él y lo poco que el señor Steele y el señor Pratt puedan darle a ella. Y después tendrán un hijo cada año. Y Dios los libre, qué pobres serán. Tengo que ver qué puedo darles para ayudarlos a instalar su casa. 2 doncellas y 2 criados, decía yo el otro día. ¿Qué va?
No, no, deben conseguirse una chica fuerte para todo servicio. La hermana de Betty de ninguna manera le serviría ahora. A la mañana siguiente le llegó a Elinor una carta por correo, de la misma Lucy. Decía como sigue. Bartlett's Building, marzo. Espero que mi querida señorita Dashwood me perdone la libertad que me he tomado al escribirle, pero sé que sus sentimientos de amistad hacia mí harán que le complazca saber tan buenas noticias de mí y mi querido Edward, tras todos los problemas que debimos enfrentar el último tiempo. Por tanto, no me excusaré más y procederé a decirle que, gracias a Dios, aunque hemos sufrido atrozmente, ahora estamos muy bien y tan felices como siempre deberemos estar, por nuestro mutuo amor. Hemos enfrentado grandes pruebas y grandes persecuciones, pero, al mismo tiempo, debemos agradecer a muchos amigos, entre los cuales usted ocupa uno de los lugares más importantes, cuya gran bondad recordaré siempre con toda mi gratitud, al igual que Edward, a quien le he hablado de ella. Estoy segura de que tanto a usted como a la querida señora Jennings les alegrará saber que ayer en la tarde pasé 2 felices horas junto a él, que él no quería oír hablar de separarnos, aunque yo, pensando que era mi deber hacerlo, insistí en ello en aras de la prudencia, y me habría separado de él en ese mismo momento, de haberlo él aceptado. Pero me dijo que ello no ocurriría jamás. No le importaba el enojo de su madre mientras contara con mi afecto. Nuestras perspectivas no son muy brillantes, a decir verdad, pero debemos esperar y confiar en que ocurra lo mejor. Muy pronto se ordenará, y si estuviera en su poder recomendarnos a quien quiera tenga un beneficio que otorgar, estoy segura de que no nos olvidará, y la querida señora Jennings también. Confiamos en que intercederá por nosotros ante Sir John o el señor Palmer, o cualquier amigo que pueda ayudarnos. La pobre Anne ha tenido mucha culpa en todo esto por lo que hizo, pero lo hizo con las mejores intenciones, así que no digo nada. Espero que no sea un gran problema para la señora Jennings pasar a visitarnos. Si alguna mañana viene por estos lados, sería muy amable si lo hiciera, y mis primas estarían orgullosas de conocerla. El papel en que escribo me recuerda que ya debo terminar, rogándole que le presente mis más agradecidos y respetuosos recuerdos, lo mismo que a Sir John y Lady Middleton, y a los queridos niños, cuando tenga oportunidad de verlos, y mi amor para la señorita Marianne, quedo, etcétera, etcétera. Tan pronto Elinor terminó de leer la carta, llevó a cabo lo que, según sus conclusiones, era el verdadero objetivo de quien la había escrito, y la colocó en manos de la señora Jennings. Esta la leyó en voz alta con profusos comentarios de satisfacción y alabanza. Pero qué bien. Y qué bonito escribe. Sí, pues, eso fue muy correcto, liberarlo del compromiso si él así lo quería. Eso fue muy propio de Lucy. Pobre criatura. Con todo el corazón querría poder conseguirle un beneficio. Mire, me llama querida señora Jennings. Es una de las mejores muchachas que existe. Muy bien, le digo. Esa frase está muy bien armada. Sí, sí, por supuesto que iré a verla. Qué atenta, piensa en todo el mundo. Gracias, querida, por mostrármela. Es una de las cartas más bonitas que yo haya visto, y habla muy bien de la inteligencia y los sentimientos de Lucy. Las señoritas Dashwood llevaban ya algo más de 2 meses en la ciudad, y la impaciencia de Marianne por irse aumentaba de día en día. Añoraba el aire, la libertad, la tranquilidad del campo, y se imaginaba que si algún lugar podía traerle paz, ese lugar era Barton. No era menor la ansiedad de Elinor, cuyo deseo de partir de inmediato era menor al de Marianne solo en la medida en que estaba consciente de las dificultades de un viaje tan largo, algo que la última se negaba a admitir. No obstante, comenzó a pensar seriamente en llevarlo a cabo, y ya había mencionado sus deseos a su gentil anfitriona, que se resistió a ellos con toda la elocuencia de su buena voluntad. Entonces surgió una posibilidad que, aunque aún las mantenía lejos del hogar durante algunas semanas más, en conjunto le pareció a Elinor mucho más conveniente que ningún otro plan. Los Palmer se irían a Cleveland, más o menos a fines de marzo, por Pascua de Resurrección, y la señora Jennings, junto a sus 2 amigas, recibieron una muy cálida invitación de Charlotte para acompañarlos. En sí mismo, este ofrecimiento no habría sido suficiente para la delicadeza de la señorita Dashwood, pero como fue respaldado por una muy real cortesía de parte del señor Palmer, y se sumó la enorme mejoría que había experimentado su trato hacia ellas desde que se supo que su hermana pasaba por momentos muy desdichados, pudo aceptarlo con gran placer. Cuando le dijo a Marianne lo que había hecho, sin embargo, la primera reacción que tuvo no fue muy auspiciosa. «Cleveland», exclamó muy agitada. «No, no puedo ir a Cleveland».
Te olvidas, le respondió Elinor gentilmente, que la casa de Cleveland que no está en las vecindades de... Pero es en Somersetshire. Yo no puedo ir a Somersetshire. Ahí, ¿a dónde tanto deseé ir? No, Elinor, no puedes pretender que vaya allá. Elinor no quiso discutir sobre la conveniencia de superar tales sentimientos. Se limitó a contrarrestarlos recurriendo a otros. Le pintó ese viaje como una forma de fijar el plazo en que podrían volver donde su querida madre, a quien tanto deseaba ver, de la manera más conveniente y cómoda, y quizás sin gran tardanza. Desde Cleveland, a unas pocas millas de Bristol, la distancia a Barton no era más de un día de viaje, aunque largo, y el criado de su madre podía ir ahí para acompañarlas. Como no tendrían que quedarse en Cleveland más de una semana, podrían estar de vuelta en casa en poco más de 3 semanas a contar de ese momento. Como el cariño de Marianne por su madre era sincero, debió vencer con pocas dificultades los males imaginarios que había puesto en acción. La señora Jennings estaba tan lejos de sentirse hastiada de sus huéspedes, que las instó con gran vehemencia a que volvieran con ella a su casa desde Cleveland. Elinor le agradeció la atención, pero no cambió sus planes, y con el inmediato acuerdo de su madre, tomaron todas las providencias necesarias para volver al hogar en las mejores condiciones posibles. Marianne encontró un cierto alivio en poner por escrito las horas que aún la separaban de Barton. «Ah, coronel. No sé qué haremos, usted y yo, sin las señoritas Dashwood», dijo la señora Jennings cuando la visitó tras fijarse la partida, «porque están decididas a volver a su casa desde donde los Palmer, y qué solitarios estaremos cuando yo vuelva acá. Dios. Nos sentaremos a mirarnos con la boca abierta, más aburridos que un par de gatos». Quizá la señora Jennings esperaba que este expresivo boceto de su futuro hastío lo incitara a hacer esa proposición que le permitiría librarse de tal destino. Y si así era, poco después tuvo motivos para pensar que había logrado su objetivo. Al acercarse Elinor a la ventana para tomar las medidas de un grabado que iba a copiar, él la siguió con una mirada particularmente significativa y conversó con ella durante varios minutos. El efecto en la joven no escapó a la observación de la señora Jennings. Elinor mudaba de color, escuchaba con agitación y estaba demasiado concentrada para seguir con su labor. En un intervalo, mientras Marianne cambiaba de pieza al piano, la señora Jennings oyó algunas palabras del coronel, que parecían excusarse por el mal estado de su casa. Esto eliminó toda duda en ella. Le extrañó que él pensara necesario decirlo, pero lo atribuyó a la etiqueta. No pudo oír la respuesta de Elinor, pero, por el movimiento de sus labios, parecía que no lo consideraba una objeción de peso, y la señora Jennings la alabó en su corazón por su honestidad. Luego continuaron hablando sin que pudiera captar más, hasta que otra pausa le hizo llegar estas palabras en la tranquila voz del coronel. «Temo que no pueda realizarse muy pronto». Atónita ante palabras tan poco propias de un enamorado, casi exclamó para sí, «¡Qué extraño! Seguro que no necesita esperar a ser más viejo». Esta tardanza, sin embargo, no pareció ofender a Elinor, pues cuando poco después terminaron de conversar y se separaron, la señora Jennings escuchó claramente a Elinor decir, con sincera emoción, «Para siempre me sentiré en deuda con usted». La señora Jennings se sintió encantada ante esta muestra de gratitud, y solo se extrañó de que el coronel pudiera despedirse con tanta sangre fría, y marcharse sin responderle nada. Jamás habría pensado que su viejo amigo fuese un pretendiente tan poco entusiasta. Lo que realmente hablaron entre ellos, fue como sigue. «He sabido», dijo él, con enorme piedad, «de la injusticia cometida con su amigo, el señor Ferrars, por su familia. Si estoy en lo cierto, lo han proscrito completamente por persistir en su compromiso con una joven muy meritoria. ¿Se me ha informado bien? ¿Es así?» Elinor respondió que así era. «La crueldad, la grosera crueldad», replicó con emoción, «de dividir, o intentar dividir a dos jóvenes que se quieren, es terrible. La señora Ferrars no sabe lo que puede estar haciendo, a lo que puede llevar a su hijo. 2 o 3 veces he visto al señor Ferrars en Harley Street, y me agrada mucho. No es un joven al que se pueda llegar a conocer íntimamente en poco tiempo, pero lo he visto lo suficiente para desearle el bien por sus propios méritos, y, en cuanto amigo suyo, se lo deseo aún más. Entiendo que desea ordenarse. Tendría la bondad de decirle que el beneficio de Delaford, que acaba de quedar vacante, según me han informado en el correo de hoy, es suyo si cree que vale la pena aceptarlo. Aunque, quizá, en las desafortunadas circunstancias en que ahora se encuentra, parecería insensato dudarlo».
Solo desearía que el beneficio fuera de mayor valor. Es una rectoría pequeña. Creo que el último titular no hacía más de 200 libras al año, y aunque puede mejorar, temo que no en la cantidad que le permita un ingreso muy holgado. No obstante, en las actuales circunstancias tendré mucho gusto en presentarlo. Por favor, dígaselo. El asombro de Elinor difícilmente habría sido mayor si el coronel le hubiera ofrecido matrimonio. 2 días atrás había pensado que Edward no tenía esperanza de conseguir el cargo que le permitiría casarse, y ahora era suyo. Y ella, nada menos que ella, debía hacérselo saber. Su emoción fue grande, aunque la señora Jennings la hubiera atribuido a otra causa. Y aun si se mezclaban pequeños sentimientos menos puros, también sentía enorme gratitud y aprecio, que expresó en cálidas palabras, por la benevolencia y amistad del coronel. Se lo agradeció de todo corazón, elogió los principios y disposición de Edward, y prometió llevar a cabo el encargo con gran placer, si en verdad era su deseo dar a otra persona una tarea tan agradable. Pero no pudo evitar pensar que nadie lo haría mejor que él. Era, en pocas palabras, una misión de la cual le habría gustado verse libre, por no infligir a Edward el dolor de recibir un favor de ella. Pero el coronel, guiado por igual delicadeza, parecía tan empeñado en que ella se hiciera cargo, que Elinor no quiso negarse. Pensaba que Edward aún se encontraba en la ciudad, y por fortuna había escuchado su dirección a la señorita Stl. Podía, entonces, informarlo ese mismo día. Acordado esto, el coronel habló de las ventajas de tener un vecino tan respetable y agradable, y lamentó que la casa fuera pequeña y de regular calidad. A mi ver, dijo Elinor, no será inconveniente que la casa sea pequeña, porque será proporcional a su familia y a sus ingresos. El coronel se sorprendió al descubrir que ella pensaba en el matrimonio de Edward como consecuencia directa de la propuesta, pues no imaginaba posible que el beneficio de Delaford aportara el ingreso para establecerse. Esta pequeña rectoría no da más que para mantener al señor Ferrars como soltero, no le permite casarse. Lamento decir que mi patrocinio termina aquí, y tampoco mi participación va más allá. Sin embargo, si por alguna imprevista casualidad estuviera en mi poder prestarle un nuevo servicio, tendría que haber cambiado mucho mi opinión sobre él para no estar tan dispuesto a serle útil como sinceramente quisiera poder serlo ahora. Lo que hoy hago parece escaso, dado que le permite avanzar tan poco hacia el que debe ser su principal, su único motivo de felicidad. Su matrimonio todavía debe seguir siendo un bien lejano. Al menos, temo que no pueda realizarse muy pronto. Tal fue la frase que, al equivocarse en su sentido, ofendió con justicia los delicados sentimientos de la señora Jennings. Pero tras este relato de lo que en verdad ocurrió entre el coronel Brandon y Elinor junto a la ventana, la gratitud de Elinor al separarse quizá aparezca no menos razonable ni menos adecuadamente enunciada que si la causa hubiera sido una oferta de matrimonio. Bien, señorita Dashwood, dijo la señora Jennings con una sonrisa sagaz, apenas se hubo ido el caballero, no le preguntaré lo que le ha estado diciendo el coronel, pues aunque, por mi honor, intenté no escuchar, no pude evitar oír lo suficiente para entender lo que él pretendía. Le aseguro que nunca en mi vida he estado más contenta, y le deseo de todo corazón que ello la alegre. Gracias, señora, dijo Elinor. Es motivo de gran alegría para mí, y siento que hay una gran sensibilidad en la bondad del coronel Brandon. No muchos hombres actuarían como él lo ha hecho. Pocos tienen un corazón tan compasivo. En toda mi vida había estado tan asombrada. Buen Dios, querida, qué modesta es usted. A mí no me extraña en absoluto, porque ahora último he pensado muchas veces que era muy probable que ocurriera. Usted juzgaba a partir de la benevolencia general del coronel, pero al menos no podía prever que la oportunidad se presentaría tan pronto. La oportunidad, repitió la señora Jennings. Ah, en cuanto a eso, una vez que un hombre se ha decidido en estas cosas, se las arreglará de una u otra forma para encontrar una oportunidad. Bien, querida, la felicito nuevamente, y si alguna vez ha habido una pareja feliz en el mundo, creo que pronto sabré dónde buscarla. Piensa ir a Delaford tras ellos, supongo, dijo Elinor con una débil sonrisa. Claro, querida, por supuesto lo haré. Y en cuanto a que la casa no sea buena, no sé a qué se referiría el coronel, porque es de las mejores que he visto. Decía que necesitaba algunas reparaciones. Bien, ¿y de quién es la culpa? ¿Por qué no la repara? ¿Quién sino él tendría que hacerlo?
Las interrumpió la entrada del criado, con el anuncio de que el carruaje ya estaba en la puerta. Y la señora Jennings, preparándose de inmediato para salir, dijo: «Bien, querida, tengo que irme antes de haber dicho ni la mitad de lo que quería. Pero podremos conversarlo en detalle en la noche, porque estaremos solas. No le pido que venga conmigo, porque me imagino que tiene la mente demasiado llena para querer compañía. Y, además, debe estar ansiosa de ir a contarle todo a su hermana». Marianne había abandonado la habitación antes de que empezaran a conversar. «Por supuesto, señora, se lo contaré a Marianne, pero por el momento no se lo mencionaré a nadie más». «Ah, está bien», dijo la señora Jennings, algo desilusionada. «Entonces no querrá que se lo cuente a Lucy, porque pienso llegar hasta Holborn hoy». «No, señora, ni siquiera a Lucy, si me hace el favor. Una tardanza de un día no significará mucho, y hasta que no le escriba al señor Ferrars, pienso que no hay que mencionárselo a nadie más. Lo haré de inmediato. Es importante no perder tiempo en lo que a él concierne, porque, por supuesto, tendrá mucho que hacer con su ordenación». Este discurso al comienzo dejó extremadamente perpleja a la señora Jennings. No entendía por qué había que escribirle a Edward con tanto apuro. Unos momentos de reflexión, sin embargo, le dieron una idea que la hizo exclamar: «Ah, ya la entiendo. El señor Ferrars va a ser el hombre. Bien, mejor para él. Claro, por supuesto que tiene que apurarse en tomar las órdenes, y me alegra mucho que las cosas estén tan adelantadas entre ustedes. Pero, querida, ¿no es algo inusitado? ¿No debiera ser el coronel quien le escriba? Seguro que él es la persona adecuada». Elinor no entendió el sentido de las primeras palabras de la señora Jennings, y tampoco le pareció que valiera la pena preguntarlo, así que respondió solo a la parte final. «El coronel Brandon es un hombre tan delicado, que preferiría que fuera cualquier otra persona la que le comunique sus intenciones al señor Ferrars. Y entonces usted tiene que hacerlo. Bueno, esa sí que es una curiosa delicadeza. Pero», añadió al ver que se preparaba a escribir, «no la molestaré más. Usted conoce mejor sus propios asuntos. Así que adiós, querida. Es la mejor noticia que he tenido desde que Charlotte dio a luz». Y partió, solo para volver en un instante. «Acabo de acordarme de la hermana de Betty, querida. Estaría feliz de conseguirle un ama tan buena. Pero en verdad no sé si servirá para doncella de una dama. Es una excelente mucama, y maneja muy bien la aguja. Pero usted decidirá todo eso a su debido tiempo». «Por supuesto, señora», replicó Elinor, sin escuchar mucho lo que le decían, y más deseosa de estar sola que de dominar el tema. Cómo comenzar, cómo expresarse en su nota a Edward, era todo lo que le preocupaba ahora. Las peculiares circunstancias existentes entre ellos hacían difícil eso que a cualquier otra persona le habría resultado lo más fácil del mundo. Temía por igual decir demasiado o demasiado poco, y se quedó pensando frente al papel, con la pluma en la mano, hasta que la interrumpió la entrada del mismo Edward. Había ido a dejar su tarjeta de despedida y se había encontrado en la puerta con la señora Jennings, cuando ésta se dirigía al carruaje. Y ella, tras excusarse por no devolverse con él, lo había obligado a entrar diciéndole que la señorita Dashwood estaba arriba y quería hablar con él sobre un asunto muy especial. Recién Elinor había estado felicitándose en medio de sus vacilaciones, pensando que por difícil que pudiera ser expresarse adecuadamente por escrito, al menos era preferible a dar información de palabra, cuando la repentina entrada de su visitante la sorprendió y confundió de gran manera. No lo había visto desde que se había hecho público su compromiso, y desde que él se había enterado de que ella ya lo sabía. Esto, sumado a su conciencia de lo que había estado pensando y a lo que tenía que decirle, la hizo sentirse especialmente incómoda durante algunos minutos. También Edward estaba perturbado, y se sentaron uno frente al otro en una situación que prometía ser inconfortable. Él no podía recordar si se había excusado al entrar en la habitación, pero, para mayor seguridad, lo hizo formalmente tan pronto pudo hablar, tras tomar asiento. «La señora Jennings me informó», dijo, «que usted deseaba hablarme. Al menos, eso fue lo que entendí, o de ninguna manera le habría impuesto mi presencia en esta forma. Aunque, al mismo tiempo, habría lamentado mucho abandonar Londres sin haberla visto a usted y a su hermana. En especial considerando que con toda seguridad transcurrirá un buen tiempo. No es probable que tenga luego el placer de verlas otra vez. Parto a Oxford mañana». No se habría ido, sin embargo, dijo Elinor,
recuperándose y decidida a terminar lo antes posible con aquello que tanto temía, sin haber recibido nuestros mejores parabienes, aunque no hubiéramos podido ofrecérselos personalmente. La señora Jennings estaba muy en lo cierto en lo que dijo. Tengo algo importante que comunicarle, que estaba a punto de informarle por escrito. Me han encomendado la más grata tarea. El coronel Brandon, que estuvo acá hace tan solo 10 minutos, me ha encargado decirle que, sabiendo que usted piensa ordenarse, tiene el enorme placer de ofrecerle el beneficio de Delaford, que acaba de quedar vacante, y que tan solo desearía que fuera de mayor valor. Permítame felicitarlo por tener un amigo tan digno y prudente, y unirme a su deseo de que el beneficio, que alcanza alrededor de 200 libras al año, representara una suma más considerable, una que le permitiera cumplir todos sus deseos de felicidad. Como Edward no fue capaz de decir por sí mismo lo que sintió, difícilmente puede esperarse que otro lo diga por él. En apariencia, mostraba todo el asombro que una información tan inesperada no podía dejar de producir. Pero tan solo dijo estas 3 palabras. El coronel Brandon. Sí, continuó Elinor, sintiéndose más decidida ahora que, al menos en parte, ya había pasado lo peor. El coronel Brandon desea testimoniarle así su preocupación por los últimos sucesos, por la cruel situación en que lo ha puesto la injustificable conducta de su familia. Una preocupación que, le aseguro, compartimos Marianne, yo y todos sus amigos. Y también lo ofrece como prueba de la alta estima en que lo tiene a usted, y como signo de su aprobación por el comportamiento que ha tenido en esta ocasión. El coronel Brandon me ofrece a mí un beneficio. ¿Es posible, acaso? La falta de generosidad de sus parientes lo lleva a asombrarse de encontrar amistad en otras partes. No, replicó él, formándose una repentina idea sobre lo que debía haber ocurrido, no de encontrarla en usted, porque no puedo ignorar que a usted, a su bondad, debo todo esto. Lo que siento, si pudiera, lo expresaría. Pero, como usted bien sabe, no soy orador. Está muy equivocado. Le aseguro que lo debe enteramente, al menos casi por completo, a su propio mérito y a la percepción que del tiene el coronel Brandon. No he tenido injerencia alguna en esto. Ni siquiera sabía, hasta que me comunicó sus planes, que el beneficio estaba vacante, y tampoco se me había ocurrido que él pudiera otorgarlo. En tanto amigo mío y de mi familia, puede que quizá, de hecho estoy segura de que su placer en otorgarlo es mayor. Pero, le doy mi palabra, usted no debe nada a ninguna mediación mía. En honor a la verdad, debía reconocer una participación, aunque fuera pequeña, en la acción. Pero era tan poco lo que deseaba aparecer como la benefactora de Edward, que lo admitió con vacilaciones, lo que probablemente contribuyó a que en la mente de él se fijara esa idea que recién le había aparecido como sospecha. Durante algunos momentos después de que Elinor terminó de hablar, se mantuvo sumido en sus pensamientos. Finalmente, como haciendo un esfuerzo, dijo: el coronel Brandon parece un hombre de gran valer y respetabilidad. Siempre he escuchado hablar de él en esos términos, y sé que el señor Dashwood, su hermano, lo estima mucho. Sin duda es un hombre de gran sensatez y un perfecto caballero en sus modales. Es cierto, replicó Elinor, y estoy segura de que, al conocerlo mejor, descubrirá que es todo eso que usted ha escuchado sobre él. Y como serán vecinos tan cercanos, porque entiendo que la rectoría es casi colindante con la casa principal, es especialmente importante que sí lo sea. Edward no respondió. Pero cuando ella volvió la cabeza hacia otro lado, la miró de manera tan seria, tan intensa, tan poco alegre, que con sus ojos parecía decir que, a partir de ese momento, él habría deseado que la distancia entre la rectoría y la mansión fuera mucho mayor. El coronel Brandon, según creo, ¿se aloja en St. James Street? Le dijo poco después, levantándose de su asiento. Elinor le dio el número de la casa. Debo apresurarme, entonces, para manifestarle la gratitud que a usted no he podido ofrecer, para asegurarle que me ha hecho muy, enormemente feliz. Elinor no procuró retenerlo. Y se separaron después de que ella le hubo asegurado muy formalmente sus más firmes deseos de felicidad en todos los cambios de circunstancias que debiera vivir. Él hizo algunos esfuerzos por corresponder los mismos buenos deseos, aunque sin saber bien cómo expresarlos. Cuando lo vuelva a ver, se dijo Elinor mientras la puerta se cerraba tras él, lo que veré será el marido de Lucy. Y con este agradable vaticinio se sentó a reconsiderar el pasado, recordar las palabras e intentar comprender los sentimientos de Edward, y, por supuesto, a reflexionar sobre su propio descontento. Cuando la señora Jennings volvió a casa, aunque venía de ver a gente que nunca había visto antes y sobre la que,
por tanto, debía tener mucho que decir, tenía la mente tanto más llena del importante secreto en su poder que de cualquier otra cosa, que retomó el tema apenas apareció Elinor. Bien, querida, exclamó, le envié al joven. Estuvo bien, ¿verdad? Y supongo que no se topó con mayores dificultades. ¿No lo encontró demasiado reacio a aceptar su propuesta? No, señora, no era de esperar tal cosa. Bien, ¿y cuándo estará preparado? Pues parece que todo depende de eso. En realidad, dijo Elinor, sé tan poco de esta clase de formalidades, que difícilmente puedo hacer conjeturas sobre el tiempo o la preparación que se requiera, pero supongo que en 2 o 3 meses podrá completar su ordenación. 2 o 3 meses. Exclamó la señora Jennings. Dios mío, querida. Y lo dice con tanta calma. Y el coronel debiendo esperar 2 o 3 meses. ¡Que Dios me libre! Creo que yo no tendría paciencia. Y aunque cualquiera estaría muy contento de hacerle un favor al pobre señor Ferrars, de verdad pienso que no vale la pena esperarlo 2 o 3 meses. Seguro que se podrá encontrar a alguien más que sirva igual, alguien que ya haya recibido las órdenes. Mi querida señora, dijo Elinor, ¿de qué está hablando? Pero, si el único objetivo del coronel Brandon es prestarle un servicio al señor Ferrars. Que Dios la bendiga, querida mía. No creo que esté tratando de convencerme de que el coronel se casa con usted para darle 10 guineas al señor Ferrars. Tras esto, el engaño no pudo continuar, y de inmediato dio paso a una explicación que en el momento divirtió enormemente a ambas, sin pérdida importante de felicidad para ninguna de las dos. Porque la señora Jennings se limitó a cambiar una alegría por otra, y todavía sin abandonar sus expectativas respecto de la primera. Sí, la rectoría no deja de ser pequeña, dijo, tras la primera efervescencia de su sorpresa y satisfacción, y probablemente necesite reparaciones. Pero escuchar a un hombre disculpándose, tal como lo pensé, por una casa que, por lo que sé, tiene 5 salas de estar en el primer piso y, según creo haberle escuchado al ama de llaves, tiene cabida para 15 camas. Y para usted también, acostumbrada a vivir en la casita de Barton. Parecía tan ridículo. Pero, querida, debemos sugerirle al coronel que haga algo en la rectoría, que la acomode para ellos antes de que llegue Lucy. Pero el coronel Brandon no parece creer que el beneficio sea suficiente para permitirles casarse. El coronel es un papanatas, querida. Como él tiene 2000 libras al año para vivir, cree que nadie puede casarse con menos. Le doy mi palabra de que, si estoy viva, haré una visita a la rectoría de Delaford antes de la fiesta de San Miguel, y créame que no iré si Lucy no está allí. Elinor era de la misma opinión en cuanto a que probablemente no iban a esperar más. Espero que hayas disfrutado de la historia, de sus personajes y de las emociones que nos deja Jane Austen en cada capítulo. Pronto publicaré la siguiente parte del audiolibro, para que puedas seguir descubriendo cómo continúa esta maravillosa obra. Si te ha gustado, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con otras personas que disfruten de la literatura clásica. Gracias por acompañarme en esta lectura. Y hasta muy pronto.